Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas maravillosas. Como siempre, me alegra muchísimo compartir este espacio con ustedes y sumergirnos juntos en un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas, Serkan Ayolu y una supuesta confesión íntima que ha explotado en vivo y que aparentemente ha impactado a muchísimas personas. Sí, lo sé, el título es un poco sensacionalista, pero créanme, hay tela que cortar aquí. Vamos a desmenuzar todo el asunto, analizar los rumores, las verdades a medias y, sobre todo, entender qué está pasando realmente con este actor tan querido. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para ustedes, y no querría que se lo perdieran. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, manos a la obra. Serkan Ayolu, para quienes no lo conozcan, es un actor turco muy popular, conocido principalmente por su papel en la exitosa telenovela Cherry Season, o Kiraz Mevsimi en turco. Desde entonces ha participado en varios proyectos más, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Su talento, su carisma y obviamente su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas alrededor del mundo. Pero, ¿qué es esto de la confesión íntima de la que tanto se habla? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa y hay muchas especulaciones dando vueltas. Al parecer, durante una entrevista en vivo, Serkan habría hecho un comentario o revelación que algunos interpretaron como algo personal y comprometedor. La clave aquí está en la palabra interpretaron. No hay una confirmación oficial de que realmente haya confesado algo escandaloso, pero el rumor se ha extendido como la pólvora. Para entender mejor el contexto, es importante tener en cuenta varios factores. Primero, el mundo del espectáculo turco es muy seguido por la prensa del corazón, y cualquier declaración de una celebridad puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Segundo, las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de este tipo de rumores, ya que cualquier comentario o publicación puede viralizarse en cuestión de segundos. Y tercero, Serkan Ayolu es una figura pública muy querida, por lo que cualquier cosa que le suceda genera un gran interés mediático. Ahora bien, ¿qué se dice exactamente que confesó Serkan? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos medios afirman que la confesión estaba relacionada con su vida sentimental, específicamente con su relación con la también actriz Özge Gürel, con quien se casó en 2022. Otros sugieren que la confesión tenía que ver con un proyecto profesional que había mantenido en secreto hasta ahora. Y algunos, los más sensacionalistas, incluso hablan de problemas personales y conflictos internos. Lo cierto es que hasta el momento, no hay pruebas concretas que respalden ninguna de estas teorías. La confesión íntima de Serkan Ayolu sigue siendo un misterio, y lo más probable es que se trate de una exageración o una mala interpretación de sus palabras. Es importante recordar que los medios de comunicación a veces tienden a inflar las noticias para generar más interés y atraer más público. Y en el caso de las celebridades, cualquier detalle de su vida personal puede convertirse en un titular impactante. ¿Pero por qué este rumor ha generado tanto revuelo? Creo que la respuesta está en la imagen pública de Serkan Ayolu. Él siempre se ha mostrado como una persona reservada, discreta y profesional. Nunca ha estado involucrado en escándalos ni ha dado motivos para que se dude de su integridad. Por eso cualquier insinuación de que haya hecho una confesión íntima impacta tanto a sus fans. Además, su relación con Özge Gürel es muy admirada por muchos. Se les considera una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Por lo tanto, cualquier rumor que ponga en entredicho su relación genera una gran preocupación entre sus seguidores. Ahora, vamos a analizar las posibles implicaciones de este rumor. Si realmente Serkan Ayolu confesó algo personal y comprometedor, esto podría afectar su imagen pública y su carrera profesional. Podría generar controversia, críticas y, en el peor de los casos, incluso podría dañar su relación con Özge Gürel. Sin embargo, también es posible que este rumor no tenga ninguna consecuencia negativa. Si se trata de una exageración o una mala interpretación de sus palabras, lo más probable es que se disipe con el tiempo y quede en el olvido. Además, Serkan Ayolu cuenta con el apoyo de sus fans,
quienes lo defenderán a capa y espada de cualquier ataque o crítica injustificada. En mi opinión, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos esperar a que haya una confirmación oficial por parte de Serkan Ayolu o de su representante antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo, debemos respetar su privacidad y no juzgarlo sin tener todos los datos. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y el chisme, pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que al final del día, todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Volviendo al tema de la entrevista en vivo, algunos fans que la vieron aseguran que Serkan no dijo nada realmente escandaloso. Que simplemente hizo un comentario un poco ambiguo que fue malinterpretado por los medios. Otros, en cambio, creen que sí hubo algo más en sus palabras, pero que no fue lo suficientemente claro como para considerarlo una confesión. Lo cierto es que, sin tener acceso a la grabación de la entrevista, es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y como dije antes, es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y esperar a tener más información antes de sacar conclusiones. En resumen, la supuesta confesión íntima de Serkan Ayolu ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Se trata de un rumor que se ha extendido como la pólvora a través de las redes sociales y los medios de comunicación, pero que hasta el momento no ha sido confirmado por el propio actor ni por su representante. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones, y esperar a tener más información antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de Serkan Ayolu y no juzgarlo sin tener todos los datos. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado el rumor de la confesión íntima de Serkan Ayolu, hemos explorado las posibles causas y consecuencias, y hemos tratado de entender qué está pasando realmente con este actor tan querido. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de este rumor? ¿Creen que Serkan Ayolu realmente confesó algo comprometedor? ¿O creen que se trata de una exageración de los medios? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden, la verdad a veces se esconde entre líneas, y el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas. Pero lo importante es mantener la calma, la objetividad y sobre todo, el respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en este tema. Porque, seamos honestos, la supuesta confesión íntima de Serkan Ayolu ha desatado una ola de debates y comentarios que merecen nuestra atención. No podemos simplemente dejarlo en un quizás sí, quizás no. Tenemos que explorar las capas más profundas de esta situación. Para empezar, hablemos un poco más sobre el contexto del mundo del espectáculo turco. A diferencia de Hollywood, donde la vida privada de las celebridades a menudo se considera un juego justo para los paparazzi, en Turquía hay una línea más fina entre la vida pública y la privada. Sin embargo, esta línea se ha ido desdibujando con el auge de las redes sociales y el creciente interés del público por la vida de sus ídolos. Las telenovelas turcas como Cherry Season han alcanzado una popularidad global sin precedentes. Esto ha convertido a sus protagonistas, como Serkan Ayolu, en figuras internacionales, con millones de seguidores en todo el mundo. Y con esa fama, llega la inevitable atención mediática y la presión constante de los fans. Ahora, imaginemos por un momento la situación desde la perspectiva de Serkan. Él es un hombre joven, casado, exitoso y constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier palabra que diga, cualquier gesto que haga, puede ser interpretado, analizado y amplificado por los medios y las redes sociales. Es una presión enorme y es fácil entender por qué las celebridades a veces se sienten obligadas a mantener un perfil bajo y a proteger su vida privada a toda costa.
Entonces, ¿qué podría haber dicho Serkan en esta entrevista en vivo que haya generado tanto revuelo? Podría ser algo tan simple como un comentario sobre la presión de mantener una imagen pública perfecta. O tal vez una reflexión sobre los desafíos de equilibrar su carrera con su vida personal. Incluso una broma malinterpretada podría haber desencadenado esta tormenta mediática. La clave, como mencioné antes, está en la interpretación. Y es aquí donde entran en juego los medios de comunicación. En la búsqueda constante de titulares impactantes y noticias virales, los medios a menudo recurren a la exageración y la especulación. Un comentario ambiguo se convierte en una confesión explosiva, una simple sonrisa se interpreta como una señal de romance y un pequeño desacuerdo se transforma en una crisis matrimonial. Es importante recordar que los medios de comunicación no siempre son objetivos. A menudo tienen sus propios intereses y agendas, y pueden manipular la información para atraer a más público y generar más ingresos. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos en las noticias. Pero ¿qué pasa si la confesión íntima de Serkan Ayolu es real? ¿Qué pasa si realmente confesó algo personal y comprometedor durante la entrevista? En ese caso, las consecuencias podrían ser significativas. Su imagen pública podría verse dañada, su relación con Özge Gürel podría verse afectada, y su carrera profesional podría sufrir un revés. Sin embargo, también es importante recordar que todos cometemos errores. Todos decimos cosas que no deberíamos, todos tenemos momentos de debilidad, y todos merecemos una segunda oportunidad. Si Serkan Ayolu realmente cometió un error, espero que sus fans y el público en general sean comprensivos y lo perdonen. Además, incluso si su relación con Özge Gürel se ve afectada por este rumor, espero que puedan superar cualquier obstáculo y seguir adelante juntos. El matrimonio es un compromiso y requiere trabajo duro, comunicación y comprensión mutua. Si ambos están dispuestos a luchar por su relación, no hay razón para que no puedan superar esta tormenta. Y en cuanto a su carrera profesional, creo que Serkan Ayolu tiene el talento y el carisma necesarios para superar cualquier crisis. Es un actor talentoso, un profesional dedicado y una persona querida por sus fans. Si se mantiene fiel a sí mismo y sigue trabajando duro, estoy seguro de que podrá seguir cosechando éxitos en el futuro. Ahora hablemos un poco más sobre la relación de Serkan Ayolu con Özge Gürel. Como mencioné antes, se les considera una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de Cherry Season, y su amor floreció tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación ha sido un ejemplo para muchos fans, quienes admiran su amor, su apoyo mutuo y su compromiso el uno con el otro. Se les ve a menudo juntos en eventos públicos, compartiendo momentos especiales en las redes sociales y expresando su amor y admiración mutua en entrevistas. Por eso, cualquier rumor que ponga en entredicho su relación genera una gran preocupación entre sus seguidores. Los fans se sienten identificados con su historia de amor y no quieren verla terminar. Quieren creer que su relación es un ejemplo de amor verdadero y duradero. Pero, ¿qué pasa si este rumor revela una grieta en su relación? ¿Qué pasa si hay problemas subyacentes que no conocemos? En ese caso, es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos. Todas las parejas enfrentan desafíos y momentos difíciles. Lo importante es cómo se enfrentan a estos desafíos y cómo trabajan juntos para superarlos. Si Serkan Ayolu y Özge Gürel están pasando por un momento difícil, espero que puedan encontrar la fuerza y la sabiduría para superarlo. Espero que puedan comunicarse abiertamente, apoyarse mutuamente y encontrar soluciones que beneficien a ambos. Y sobre todo, espero que puedan recordar el amor que los unió en primer lugar y que puedan seguir adelante juntos. En conclusión, la supuesta confesión íntima de Serkan Ayolu es un tema complejo y multifacético que requiere un análisis cuidadoso y una perspectiva crítica. No podemos simplemente dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino que debemos tratar de entender el contexto, las implicaciones y las posibles consecuencias de esta situación. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que al final del día, todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Espero que Serkan Ayolu pueda superar este desafío y seguir adelante con su vida y su carrera. Y espero que sus fans puedan seguir apoyándolo y admirándolo, independientemente de lo que haya pasado. Y bien, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy.
Espero que esta ampliación les haya resultado aún más interesante y que hayan podido reflexionar sobre este tema desde diferentes perspectivas. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ahora de este rumor? ¿Han cambiado de opinión después de escuchar mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva que quieran compartir? Me encantaría leer sus comentarios y seguir debatiendo sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Su presencia en mi canal significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden, la verdad a veces se esconde entre líneas, y el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas. Pero lo importante es mantener la calma, la objetividad y sobre todo, el respeto. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima.